Hola queridos amigos, muy buenas tardes, muy feliz día para aquellos que nos acompañan aquí por el canal Enseñanza Bíblica. Es realmente una alegría poder compartir con ustedes unos pensamientos muy específicos, muy al punto del libro del profeta Ezequiel. Tenemos el privilegio de comenzar un nuevo libro diferente, un profeta que habla de diversos temas. Podríamos hacer un videito acerca de su biografía, pero este dato es muy importante. Él estuvo anunciando las profecías, si bien él trabajaba o se desempeñaba en la función de sacerdote, él principalmente en el cautiverio estuvo haciendo la tarea o la actividad de profeta del Señor. Vamos a ver en capítulos más adelante, como en el 2, el 24, donde directamente se habla acerca del rol o del ministerio del profeta que tuvo Ezequiel. Él estuvo el año 593 al 571 a.C., a lo largo de más de 20 años, más de 2 décadas, alentando al pueblo de Dios en el cautiverio. Es interesante que cada profeta que estuvo en estos tiempos, Dios reveló diferentes facetas de su persona, de su carácter, en tanto Jeremías, Isaías, Ezequiel, porque Dios se mostraba de cierta manera en las visiones, o lo que comúnmente llamamos las teofanías, simplemente porque había un contexto muy oscuro, muy lúgubre de la relación o el estado en que se encontraba el pueblo con Dios a nivel tanto espiritual, moral y también político. Por eso Dios se manifestaba de manera tan poderosa, tan gloriosa ante estos hombres de Dios. Así que vamos a orar y vamos a meditar en alguno de los pasajes del capítulo de hoy, Ezequiel capítulo 1. Querido Señor Jesús, que estás en el cielo, gracias por regalarnos la oportunidad de poder estar iniciando un nuevo libro aquí con nuestros amigos, con nuestros oyentes y también familiares. Queremos pedirte, oh Dios, de tu bendición, que nos ayudes a estudiar el capítulo de hoy, que nos des la sabiduría de lo alto, que por favor podamos sacar lindo mensaje del capítulo de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos al principio, hay elementos del contexto que son esenciales, que nos permite entender lo que estaba pasando por la mente del profeta en ese momento. Primeramente, el cautiverio estaba transcurriendo, o sea, se estaba llevando a cabo, estaba corriendo los años del cautiverio para el pueblo de Judá. Segundo elemento, había presentimientos en la mente del sacerdote Ezequiel, o sea, había ideas que estaban ya en su mente, que influían en todos sus sentimientos. Además, él siempre tuvo presente la tierra suya, la tierra de Judá, el destierro, cómo había quedado su ciudad. Él estuvo siempre pensando, reteniendo en su memoria el estado caótico en el que había quedado su tierra natal. Además, el estado político, económico, social que estaba él viviendo, él tenía un estado de ánimo un tanto bajo, un estado de ánimo dañado, lastimado, y Dios en ese contexto, entendiendo cómo estaba la sensibilidad o el estado emocional del profeta, Dios ahora lo que va a hacer con el profeta Ezequiel, el sacerdote, ahora lo va a llamar a la actividad profética. Dice en el año 30, la mayoría, y creo que se puede aceptar esto, la mayoría de los autores, los comentaristas, si ustedes miran, hablan acerca de la edad del profeta Ezequiel. A los 30 años, recuerden ustedes, Juan el Bautista, el Señor Jesús empezó su ministerio a los 30 años y se consideraba que dentro de las escuelas judías, a los 30 años, si el joven había desarrollado sus capacidades intelectuales en las escuelas de los judíos,
se lo consideraba maduro para desempeñar la actividad rabínica. Y aquí Ezequiel ya era un hombre adulto, tenía una esposa, por lo que sabemos que tristemente va a fallecer su esposa, y es muy interesante por qué muere y con qué propósito. Dice, mientras me encontraba en medio de los deportados, o sea, él estaba también en la misma condición que los otros. Ahora Dios, estudiamos hace unos días el libro de Jeremías, hace 5 días atrás específicamente, y vimos de que Dios en Judá dejó un profeta. Dios dejó un profeta a 50 kilómetros, una de las colonias que había cerca del río Quebar, que está como a 50 kilómetros de Babilonia. También Dios colocó un profeta allí para alentar al pueblo. Pero también Dios no solamente quería alentar al pueblo, sino dar la oportunidad de conquistar los lugares de clase alta por medio de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Daniel? Estuvo en la corte del rey Nabucodonosor. O sea, Dios se encargó de distribuir, tenía una misión tripartita de los profetas, y Ezequiel estaba en esta colonia. Dice que allí él recibió varias visiones, dice visiones divinas. Estas son diferentes teofanías. Dice que se abrió el cielo y él pudo ver lo que nos describe en este capítulo. Es un capítulo muy discutido, muy debatido, tiene conexiones con Juan. Juan escribió en el Apocalipsis, el capítulo 4, ve 4 seres vivientes con diferentes características, pero, o sea, eran iguales los 4 seres. Juan escribe que los 4 seres tenían rostros diferentes, y son capítulos un tanto raros, extraños a leer nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque a veces, y esto es muy interesante en el mundo angelical, nosotros a veces tenemos la idea de que, porque esto nos ha influenciado Hollywood, ¿no? Las películas, las ideas, las ideologías de los extraterrestres, de los ovnis, o de los planetas de afuera de este mundo, y pensamos que los otros seres son feos y nosotros somos los bonitos. Pues es interesante que la Biblia habla de manera diferente. La Biblia habla de que hay otros seres creados por Dios, seres angelicales, huestes angelicales, celestiales, que son sumamente poderosos, que son sumamente hermosos, que tienen el privilegio de estar ante la presencia de Dios y que dependen de la conducción del Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importante y se recalca mucho en el capítulo de hoy. Y nosotros tenemos que entender que el cielo, Dios como creador, ha creado criaturas infinitamente hermosas. Por eso a veces a nosotros nos cuesta un poco entender, ¿no? Dice, yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte. Siempre el norte es el lugar de donde mora la presencia de Dios, ¿no? O instrumentos empleados para contrarrestar, guiados por Dios, a su pueblo. Por ejemplo, Nabucodonosor vendrá del norte, dijo Jeremías 25, ¿no? Dice, y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella, y de adentro, de en medio del fuego, salía una claridad como de electro. Palabras un tanto raras: fuego, seres, un fuego fulgurante, un resplandor, ¿no? Un viento huracanado, una combinación de elementos que impactaron la mente del profeta. Es interesante que aquí dice, ¿no?, que en medio del fuego, recuerden ustedes que a Dios, allí en Isaías 33, que lo vimos, a Dios se le dice el fuego eterno, la llama que nunca se apaga. Es muy interesante, el fuego está relacionado, o los profetas tratan de describir con sus palabras lo que están viendo. Ustedes van a ver muchas veces la frase de Ezequiel, esto era como esto, como él trata de describirnos de manera desesperada, con palabras humanas, lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Dice el versículo 6, cada uno de estos seres, dice, cada uno de estos seres tenía 4 rostros y 4 alas.
sus piernas eran rectas, sus pies como pezuña de ternero. No dice era un ternero, dice cómo. O sea, está tratando de hacer el esfuerzo de describir el profeta. Dice, y resplandecían con el fulgor del bronce bruñido. Por debajo de sus alas aparecían unas manos de hombre. Sobre los 4 costados, los 4 seres tenían rostros y alas. Sus alas se tocaban una a la otra y ellos no se volvían cuando avanzaban. Cada uno iba derecho hacia adelante. Es interesante que estos textos hablan también en varios pasajes más. Dice que nunca, dice el versículo, por ejemplo, 12, no se volvían a avanzar. O sea, nunca volvían hacia atrás. Y esto es algo que nos enseña el Espíritu Santo, que aquí se dejaban guiar por el Espíritu. Dice, sobre las ruedas estaba el Espíritu y ellos andaban en sintonía con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si uno investiga su función, en la Biblia vamos a descubrir que el Espíritu Santo gobierna las huestes celestiales. Los ángeles están en total armonía con la voz del Espíritu Santo. Y eso se manifiesta en el Salmo 104, en Hechos 2. Eso es muy interesante. Y el Espíritu Santo, Jesús, porque va a aparecer Jesús acá, van a ver ustedes que siempre Dios avanza hacia adelante. Esta es una aplicación para nuestra vida. Dios siempre nos va a motivar a, si pasamos por una pérdida de un familiar, si pasamos por un problema de salud, por un problema de economía, un problema cualquiera que sea, Dios me dice, Ezequiel, conmigo avanza, eleva tu mente y encuentra horizontes nuevos, encuentra metas, propósitos diferentes a los que ya tenías o estabas pensando hacer. Es interesante que dice el versículo 21, cuando ellos avanzaban las ruedas, y cuando ellos se detenían las ruedas. Es todo un engranaje que funciona de manera ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Todos los consejos de Dios, las orientaciones de Dios, no son para que nosotros seamos personas raras, sino que seamos personas que nuestra vida pueda ser llena de un orden establecido, un esquema, una estructura de vida, de tal manera que nosotros podamos tener un final distinto al que mucha gente tiene. Dice, cuando ellos se detenían las ruedas. Y cuando ellos se elevaban por encima del suelo, las ruedas se elevaban al mismo tiempo, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. O sea, toda la conducción, todo el engranaje que Dios estaba liderando, moviendo mediante esta visión, muestra a las claras a Ezequiel que Dios está al control, que Dios estaba conduciendo el camino, el andar, el moverse de su pueblo. Y que todas las huestes angelicales, que sobre todo los poderes de los políticos, de los grandes monarcas de su tiempo, había un ser que se llama el Altísimo, que gobierna sobre estos reinos. Y Dios estaba consolando, estaba fortaleciendo al profeta por medio de esta visión. Los versículos más importantes de esta visión son los versículos 26 al 28. Encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas había algo así como una piedra de zafiro con figura de trono, y encima de esa especie de trono, en lo más alto, una figura con aspecto de hombre. Había alguien sentado allí. Luego, en la parte más alta de toda esta estructura, con los seres vivientes, con las ruedas, con todo el equipo celestial que se está percibiendo en esta revelación, nosotros vemos que hay un hijo de hombre semejante a un ser humano. Y ese título, hijo de hombre, aparece más de 70 veces en los evangelios. Y es un título preferido que hasta Jesús mismo lo usó para su persona. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Es interesante que este título exclusivamente nos habla acerca de la persona del Señor Jesucristo. Dice aquí el texto 27,
Entonces vi un fulgor como de electro, algo así como un fuego que lo rodeaba desde lo que parecía ser su cintura para abajo. Vi algo así como un fuego y una claridad alrededor de él, un ser que destellaba luz. Ezequiel lo que está viendo aquí es contemplando al Jesús glorificado, al Jesús no hecho carne, sino al Jesús divino. Y que Jesús esté allí acompañando a su pueblo, a mí me da fortaleza, y creo que de paso también me llamo Ezequiel, ¿no? Como el profeta. De paso, el nombre de Ezequiel es a quien Dios fortalece, a quien Dios da vigor. Por eso es muy interesante el nombre del profeta Ezequiel. Dice el versículo 28, como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia, así era la claridad que lo rodeaba. Este era el aspecto, la semejanza de la gloria del Señor. Al verla, caí con el rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Y vamos a ver mañana qué le decía esa voz. Es interesante que el arco iris también aparece en los escritos del profeta Juan. También aparece en Génesis 9. Ustedes van a ver de que el arco iris es la garantía de la combinación entre el amor y la misericordia del Dios viviente. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, esta es una visión extremadamente diferente a la que nosotros nos imaginamos. Es totalmente raro el concepto de lo sobrenatural, de los seres creados a imagen de Dios y semejanza de Dios, que nosotros estamos percibiendo en esta visión. Por eso sería lindo meditar en estos pasajes cuando la situación va un poco triste, cuando la situación va un poco mal. El libro 1 de Ezequiel nos habla de un Dios poderoso, de un Dios organizado, de un Dios que asiste, que acompaña a su pueblo, de un Señor Jesús que, lejos de pensar que nosotros tenemos a un Dios débil, como se muestra a veces en los evangelios, tenemos a un Cristo totalmente poderoso, victorioso, tanto humanamente hablando o también divinamente haciendo referencia a su persona. Por eso, de corazón les anhelamos que este nuevo libro podamos empezarlo con mucha alegría, con mucho gozo, meditando en la palabra de Ezequiel capítulo 1. Deseamos desde el canal Enseñanza Bíblica que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente capítulo si el Señor lo permite. Será hasta luego.